Las Fuerzas Armadas. Quería añadir algo, Dora. Sí, nada más. La constante tanto en el gobierno de Felipe Calderón como de Peña Nieto, en cuanto al poder y al control de la droga, en alguna situación se delegó en el Chapo. Ante la detención del Chapo, de repente capturan a García Luna. Habló el Chapo de García Luna y de repente, después de detener a García Luna, detienen a Salvador Cienfuegos. Habló García Luna de Cienfuegos. ¿De quién va a hablar Cienfuegos? Es una cadena y una cadena de información muy importante, porque había mucho dinero de por medio y necesariamente había una negociación de vía libre, de protección. Y si durante la administración de Cienfuegos o cuando estuvo como jefe, protegió a un cártel, el Chapo no se descuidó tampoco, él también tenía una protección importante y la pugna por las plazas se manifestó, pero lo detienen y entonces viene la cadenita, la torre hacia arriba, del Chapo a García Luna y de García Luna a Cienfuegos. ¿Quién sigue? ¿Sabes qué? Yo insisto, No hay para arriba. no es lo mismo, que haya sido detenido en Estados Unidos por autoridades norteamericanas a que esto lo estuviéramos viendo tanto García Luna como el general con el gobierno. O sea, son totalmente dos narrativas casi hasta opuestas, porque por como le está apostando este gobierno a darle un espacio mayor y más facultades al ejército, de pronto insisto, siembra las bases incluso del proyecto político nacional en cuanto al ejército. Y ojo, a ver, el hecho de que él tenga amigos en los altos mandos militares hoy en día no significa que los amigos sean corruptos, es decir, no partamos de esa simplificación. Aquí eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Perdón, al contrario, eres culpable, ¿no? O sea, digo, pero el hecho es que no es lo mismo que Estados Unidos lleva dos grandes personajes del sexenio de Calderón y ahora del sexenio de Peña Nieto. Y entonces yo no sé cómo le va a hacer el gobierno para... este es un golpe al ejército en este momento, independientemente de que el general haya sido del sexenio pasado. Claro. Ahorita, en este momento, por la importancia, ¿qué va a salir a decir? ¿Cómo lo va a decir? ¿Cómo va operación cicatriz? Porque esto, o sea, desde luego involucraría o podría involucrar a mucha gente más que ahorita esté muy cerca del presidente. Por eso yo dije de sus amigos y yo sí pienso que son más culpables que inocentes. Si tú te paras y tienes un negocio de esos en la mesa y te tienes que parar porque te jubilas o te dedicas a otra cosa, alguien se tiene que sentar en tu lugar. No se puede quedar vacío ese lugar, Alejandro. Es un negocio que mueve millones y que es poderosísimo. Alguien, si controlaba algo, alguien ocupó su lugar. Miren, además me están pasando aquí las sombras de Cienfuegos. La masacre en Tlatlaya. Así dice. Yo soy de los que no cree que hubo masacre, pero bueno. Tras los hechos, Salvador Cienfuegos leyó la cartilla a la tropa y advirtió sanciones para quien no respetaran la ley. Enfatizó en la seguridad y protección de cada ciudadano. También le tocó la desaparición de los 43. Le tocó que le derribaran un helicóptero Cougar en el que viajaban más de una decena de elementos de seguridad entre militares y policías. Derribado por el crimen organizado, ¿se acuerdan? Con un lanzacohetes en Jalisco. Cuando nos enteramos que estaban poderosos los criminales. 18 militares o algo así en esa ocasión. Sí, militares y policías. Sí. En abril de 2016, el secretario Cienfuegos, y este es quizá el evento más importante que tuvo este general, ofreció una disculpa a nombre del ejército por un video en el que se observa a 2 soldados y a un agente torturando a una mujer. ¿Se acuerdan que la están golpeando? Como al lado de una casita. La tienen en el suelo. Sí. Y la están torturando.
y salió el general a ofrecer disculpas, lo que no se había visto, creo que nunca en la historia militar de este país. Nunca. Por eso creo que ese es el hecho más importante de este hombre. En nombre de todos los que integran esta gran institución, ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agravada por este inadmisible evento. Pero tiene más. Una ejecución en Palmarito, en Puebla. Un enfrentamiento entre soldados y presuntos guachicoleros dejó 4 efectivos muertos y 9 civiles detenidos. Luego se difundieron videos que muestran el momento en que un militar es abatido y momentos después un soldado le dispara en la cabeza a un detenido que estaba sometido. También fue muy popular que lo tenían ya hincado y el militar se acerca y pácatelas, le dispara. Son algunos de los hechos que tiene este general. Pero yo repito, el daño más grave es al ejército. El ejército está haciendo toda la obra en México, está haciendo toda la seguridad en México. Y no estamos en una situación fácil, miren. Les agrego, un juez federal declaró inconstitucional el acuerdo que ordenó disponer de las Fuerzas Armadas para llevar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria durante los próximos 5 años. Este gobierno dijo que no podía confiar en las policías locales y quería una excepción para poner a los militares en algunos lugares donde no hay policía, porque no pasan el examen de confianza, porque demuestran que todos son corruptos o por la circunstancia que usted mande. Se quedan sin policía varios municipios. Veracruz tiene ese problema. Más de la mitad de su policía es corrupta y no pasó eso dicen los exámenes de confianza, pero no los han podido correr porque no hay dinero para correrlos. Y entonces quisieron meter a los militares. Pues un juez, 8º de distrito, señaló que es inconstitucional que las Fuerzas Armadas, el ejército, esté en el patrullaje normal de la ciudad. En materia de seguridad pública no puede darse que las Fuerzas Armadas no son autoridades ordenadoras, los echan para atrás. Y es lo que habíamos dicho, los militares pueden vigilar una ciudad, pero no pueden controlar el tránsito, no pueden vigilar el banco, la tiendita de la esquina, porque la misma acción en un asalto callejero no es la reacción el policía va a someter, el militar va a abatir. Acabamos de ver 2 actos importantes donde hubo 14 criminales muertos. Y qué curioso que nadie discutió ahora la letalidad del ejército. Exactamente. Porque antes se discutía mucho y ahora no se discute la letalidad. ¿No hubo ningún oficial del ejército herido? Y sí hubo 14 presuntos criminales abatidos. ¿Son muy buenos ahora? ¿O los criminales eran muy malos? Porque lo discutimos mucho cuando el rancho El Sol y que habían asesinado a unos criminales y dijeron, la letalidad del ejército no puede ser. ¿Que fue previo al desplome del helicóptero? Sí. 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 Que se supone que que esa fue la reacción de los grupos criminales. Fue por ahí. Sí. No, primero fue el helicóptero y luego fue la entrada al rancho. Y por eso se supone que los mataron a todos, que había sido una venganza de las Fuerzas Armadas. Les termino. La CNDH acaba de emitir una recomendación. 2, en esencia. Violaciones graves cometidas en los estados de Puebla y Chihuahua. Cometidas por los elementos de las Fuerzas Armadas, quienes habrían incurrido en detención arbitraria, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y violencia sexual. El primero de los casos,
La Secretaría de Marina. Agravios cometidos por miembros de la institución contra 4 personas que fueron detenidas en forma arbitraria, sometidas a malos tratos y uso excesivo de la fuerza, y ejecutadas en el municipio de Tlahuapan, en Puebla. La segunda recomendación, la Secretaría de la Defensa Nacional. En Chihuahua, por el caso y la detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura, así como de violencia sexual, en perjuicio de una menor, y la ejecución de un joven en febrero de 2009. Le siguen cargando al ejército y a las Fuerzas Armadas. Si este golpe se lo dan en seco y la destruyen, ya no tenemos a quién más acudir. No, ya no tenemos para dónde voltear. La Guardia Nacional no está todavía lo suficientemente organizada como para considerarla un elemento que en verdad nos proporcione seguridad. Los otros policías, los locales, los estatales, pues al parecer están también muy mezclados con los diferentes delincuentes. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cada quien se va a comprar su armadura? ¿Van a tener que venir los marines de Estados Unidos?